Distinguidos asistentes, señoras y señores, no desconozco que le corresponde a don Juan el tratamiento de excelentísimo señor, y creo que es posiblemente el único salense que ha ostentado esta distinción en la historia, y que yo hoy le doy. Debo darles la bienvenida a todos y manifestarles mi agradecimiento por su presencia y por arroparnos en este acto de homenaje a don Juan Rodríguez. Debo también hacer la promesa de ser breve, pues el protagonismo de este acto le corresponde a él. Pero el honor que me corresponde como presidente de Amisalas, que llamamos a nuestra asociación oficialmente, es el de decir unas palabras de agradecimiento y dar algunas breves pinceladas sobre su vida, que muchos de ustedes también conocen desde hace muchos años. No desconozco que don Juan, que ha recibido múltiples homenajes en Salas, ha podido escuchar en su honor discursos mejores que el que yo pueda darles hoy. Conozco, por ejemplo, las sentidas palabras del llorado Toni Sotojoven en 1994 con motivo de concedérsele a don Juan el título de hijo predilecto de Salas, y las palabras pronunciadas entonces por quien fuera presidente de Amigos de Salas y sobre todo amigo de don Juan ya desde la infancia, a quien hoy también recordamos aquí. También don Juan ha recibido otros honores locales y otros discursos de más enjundia que el mío, como el de ser nombrado hijo predilecto de Salas por el ilustre ayuntamiento, ser cofrade de honor de la cofradía del Viso y recibir el nombre de un aula en el Instituto Valdesalas. En todos estos actos escuché hermosas palabras en su honor de las autoridades y personalidades presentes. Oí yo personalmente las competentes palabras pronunciadas por don Joaquín Lorences y por don Ángel de la Fuente al darse a don Juan el nombre de un aula en el Instituto Valdesalas, el mismo día en que le daban el nombre de otra a mi tío Manuel Arango. Tuve el honor de estar en aquellos actos entrañables para mí. Tratamos de homenajear a don Juan haciéndole socio de honor. En realidad es él el que nos homenajea a nosotros, haciéndonos el honor de acudir expresamente a este acto. Pues una modesta y pequeña asociación como la nuestra se ve realzada con su presencia aquí. Nuestra asociación es modesta porque tiene pocos socios, porque no recibe subvenciones públicas y solo con la modesta cuota anual sufraga sus mínimos gastos. Esto nos ha permitido organizar unos 40 actos culturales sin dinero, solo gracias a la generosidad de las múltiples personas que han querido colaborar con nosotros de manera altruista. Aquí tenemos, por ejemplo, a don Jesús Menéndez Peláez, que nos ilustró con sus muchos conocimientos sobre jovellanos, y a don José Alba, que disertó sobre aspectos interesantes de la economía, y a don Joaquín Díaz, que nos habló sobre el universo. Debo agradecer también la presencia aquí de representantes de la Fundación Valdesalas, como don Joaquín Lorences y don Isidro Sánchez, que realzan este acto con su presencia y que realizan una excelente actividad cultural en la villa. Y más que nada. Estamos convencidos de que de las sinergias complementarias que desarrollen las distintas asociaciones de Salas, colaborando entre sí, son las que nos señalan el camino adecuado. Agradecemos la presencia de Teresa de Aspe, que representa la cofradía del Viso, y la de José de Arango, que en un esfuerzo titánico y prácticamente solitario anima la zona norte del concejo con su asociación de vecinos Los Picos, en el Valle del Aranguín, con su periódico La Comarca y otros empeños como crear una biblioteca popular con gran esfuerzo. También aprovecho para recordar a don José María Huerta, recientemente fallecido, de cuyo óbito no habíamos recibido noticias. Era nuestro socio vitalicio y desde aquí va nuestro recuerdo. Le hubiera gustado mucho estar aquí. Nuestra asociación no sirve a intereses políticos de nadie. Es independiente de poderes ajenos a sí misma. Eso no significa que los que en ella estamos carezcamos de ideas políticas y no sepamos defenderlas donde y cuando proceda. Tenemos la suerte de encontrar entre nuestros socios personas procedentes de los más diversos campos políticos que conviven apaciblemente hasta ahora, en esta España donde captamos con preocupación que se va haciendo algo más difícil la convivencia, por algo que creo detectar que es el auge creciente del sectarismo, que puede llevar a muchas personas a relacionarse solo con los que piensan como él, a leer solo libros y publicaciones acordes a sus ideas, a oír y ver emisoras favorables, a no acudir más actos que los que organizan sus amigos, en suma, a no escuchar a los otros. Añoramos algo de los años de la transición con una sociedad más abierta, más ávida de conocer y contrastar, más tolerante, más colaboradora, más generosa. Pero nosotros seguiremos firmes en nuestros propósitos iniciales, que consisten, resumidamente, en defender los intereses del Concejo de Salas, aunque esa defensa pueda ser reflexionada desde posiciones no solo distintas,
sino a veces contradictorias. El día que fracasemos en esto, ese día regresaremos cada uno a nuestra casa. Esperemos que ese día no llegue. Hemos hecho una apuesta hace 12 años por unas salas hermosa, culta, tolerante, y no vamos a renunciar a esto, aunque a veces suframos el sinsabor de la indiferencia, el desinterés o la calumnia. Aprovecho la ocasión de esta reunión para señalar algunos de los problemas principales que detectamos en Salas, aunque ustedes los conozcan, y sobre los que no dejaremos de llamar constantemente la atención. La culminación de la autopista La Espina. Don Juan nos puede quizás señalar si esa autovía era económicamente aconsejable o no. Pero lo que no admite duda es que una vez iniciada y una vez enterrados tantos millones ahí, no nos pueden dejar así ese destrozo del paisaje, de la economía, de la razón. Actualmente parece un monumento a la insensatez. B. La finalización del saneamiento, en el que también se llevan enterrados tantos millones sin que veamos que sirva para evacuar nada. C. La limpieza de ríos mediante la eliminación de vertidos peligrosos, cosa complementaria de lo anterior, del saneamiento. No se puede ser a la vez defensor del salmón y de los productos que lo matan. Gobernar es decidir, y pedimos el cumplimiento de la legislación en lo referente a minas y canteras. D. El fin de ciertas fantasías desarrollistas, como el polígono de la Rodriga, que debería existir cuando de verdad hubiera demanda industrial, y no ese destrozo absurdo del paisaje agrícola a cambio de nada. La recuperación del monasterio de Cornellana, al que ahora, tras una cierta presión vecinal y política, le pueden esperar mejores tiempos. No comprendemos tanto abandono como el de estos últimos años. La recuperación de nuestro mucho patrimonio artístico, etnográfico, arqueológico y cultural. La lucha por la transparencia y contra la corrupción como un objetivo moral y político, y la administración correcta de los bienes públicos. Sabemos que todos estos puntos forman también parte de las preocupaciones de nuestro alcalde, don Sergio Hidalgo, aquí presente, al que respaldaremos en cualquier acción para conseguir estos puntos, así como a cualquiera otras fuerzas políticas de la oposición que luchen por ello. Algunas de ellas tienen miembros destacados aquí, otras se han excusado. Hemos hablado de amigos del paisaje de Salas, también del concejo de Salas. Hablemos ahora de don Juan, del que se pueden decir muchas cosas porque muchas cosas ha habido en su larga vida. Pero sobre todo, señalarle como científico, profesor, funcionario ejemplar, impulsor de iniciativas, político, economista, historiador, pues muchas cosas es. Y persona tolerante, educada y respetuosa, buena persona, buen español. Trataremos de resumirlas porque muchos de ustedes ya lo conocen bien, y para no cansarles con mis palabras, más interesantes serán las que nos dirija él. Trataré de dar solamente algunas pinceladas. Para conocer a don Juan y su importancia en el mundo académico, además de su obra, es imprescindible conocer los 3 gruesos volúmenes del homenaje a Juan Velarde publicados en 1992 con el título de Economía Española, Cultura y Sociedad, donde colaboraron los más altos representantes universitarios de esas disciplinas en un abanico ideológico de lo más amplio, utilizando términos convencionales desde la derecha a la izquierda, todos con el fondo común de ensalzar al maestro y con estudios del más alto valor intelectual. Un volumen de este tipo con tal universal reconocimiento no es fácil de encontrar. Pero de todo ello, el texto más interesante en esos volúmenes que les animo a leer es el escrito por el propio señor Velarde, que además de otras cosas es también un excelente literato, en el que con el título mis queridos acreedores preferentes, hace un resumen de su interesante vida, comenzando por sus recuerdos salenses, con especial recuerdo al párroco don José Salas, gran educador que le infundió muchos saberes y valores en el Colegio Valdés, donde también le enseñaba latín don Manuel López Feito, pero sobre todo patriotismo, y la enseñanza de que España era un país muy rico y era necesario levantarlo con mucho trabajo para volver a situarlo arriba. Recuerda la farmacia de su tío, don Faustino Fuertes, en cuya casa conoció una buena biblioteca y donde aprendió a frecuentarlas, y donde se alimentaron sus saberes precoces y su afición al estudio que nunca abandonaría. En 1942 comenzó sus estudios en el Instituto Ramiro de Maeztu, donde recuerda a otro maestro, don Lorenzo Vilas, que le enseñó que España era un país muy pobre,
y era necesario esforzarse mucho para convertirla en una gran nación. Así recibió los dos mensajes aparentemente contradictorios entre los que seguimos alternándonos: el del Laus Hispaniae de San Isidoro y el de los males de la patria de don Lucas Mayada, el de una tierra privilegiada y el de una tierra desgraciada. En esa seguimos. Allí obtuvo el premio extraordinario de bachillerato y comenzaron sus laureles. Al acabar el bachillerato inició sus estudios de economía en una carrera nueva, en 1943, de cuya primera promoción formó parte. Tuvo allí el privilegio de conocer a grandes profesores que luego enumeraremos. Él señala especialmente la fascinación que sintió por otro gran asturiano, don Valentín Andrés Álvarez, gradense vinculado a Salas por matrimonio. El año pasado perdimos a su hijo, tan apreciado por nosotros, don Juan Álvarez Corujedo, presidente de Salas en el Camino, otra asociación salense. En la naciente facultad encuentra profesores de gran altura. Citemos los más importantes, que dice él: Manuel de Torres, Román Perpiñá Grau, José Castañeda, von Stackelberg, sobre los que él ha escrito ampliamente en sus estudios sobre el siglo XX español, especialmente en relación con la economía. También encontró otros maestros y compañeros reputados como Alberto Ullastres, Piera Labra, Emilio de Figueroa, Fuentes Quintana, Fabián Estapé, José Luis San Pedro. Don Juan es agradecido a sus maestros, los de la escuela, los del instituto y los de la facultad, de los que hemos hecho breve cita, pero también a sus otros maestros, creadores del saber económico y mentores de esa carrera, como Flores de Lemus, de quien ha editado su obra, Bernis, Leopoldo Zumalacárregui, Ramón Carande, Luis Olariaga, Olegario Fernández Baños, Germán Bernácer, con los que pudo alcanzar el conocimiento de autores extranjeros con los que llegó la Escuela Neoclásica España, como Víxel, Valras, Pareto, Marshall. Luego accedió a otros, de los que ruego perdonen otra pequeña lista que nos ha dado él: Chamberlain, Robinson, Yates, Pombaver, Menger, Allen, Cassel, Stigler, Eucken, no confundir con el literato premio Nobel. Don Juan se declara deudor de sus enseñanzas. Sus discípulos son legión. Destacaré solo tres nombres por su relevancia pública: don Ramón Tamames, don Enrique Barón y don José Luis García Delgado, tan ligado también a nuestra tierra, donde fue maestro apreciado. La economía como ciencia social no es una ciencia exacta, a pesar de sus abundantes formulaciones matemáticas, y comprende diversas visiones ideológicas. El tiempo va dando la razón a unas u otras interpretaciones. Don Juan nunca rehuyó el debate, antes bien, siempre fomentó y participó en el debate intelectual serio y riguroso, y nunca le ha faltado el valor, la decisión, la claridad. Vamos, que ha sido como esos toreros a los que les gusta arrimarse. Por ejemplo, la transición la estudia en un libro magistral y amenísimo, titulado Economía y Sociedad de la Transición, del 17 de octubre del 76 al 17 de octubre del 77. Anotaciones en las libretillas. Es difícil encontrar crónica mejor de ese año. Yo no la conozco. Son el cuaderno gris de la transición, aunque él desdeñe compararse a la obra magistral de Pla. Pena sentimos que no haya publicado más libretillas. Cuando lo haga, tendremos un documento especialmente interesante para comprender esos controvertidos años. La transformación del régimen, la transformación de la economía y de la política, la transformación de las personas, los cambios, la adaptación a los nuevos tiempos, la tensión permanente entre los polos del liberalismo y socialismo y las soluciones integradoras. Ante los últimos años de la economía española, fue la visión de Casandra, que avisaba de los peligros que acechaban a Troya y que desgraciadamente se cumplieron. Lo hizo en las publicaciones los años en que no se escuchó a Casandra, al fracaso de la expansión del 85 al 92, y preparación y estallido de una crisis de 2004 a 2010, 6 años de peregrinación de Casandra, en la que tan acertadamente vio venir la catástrofe, como Casandra, y acertó. Voy a saltar cosas. Otro ejemplo para entender la cuestión catalana. Problema actual y gravísimo. Es necesario conocer, como para conocer la cuestión catalana, es necesario conocer las polémicas y las políticas del proteccionismo del pasado, y la figura de Cambó y los escritos de Flores de Lemus. Don Juan conoce bien estas cosas y se atreve a romper esos tópicos hoy crecientes y preocupantes del España en su forma. Insulto político y falacia económica. Recuerda que más bien Cataluña ha sido y es una carga para la economía española. Se posiciona con valentía, esa valentía de la que tanto se están careciendo frente a esa cuestión, y reclama
dureza y seriedad con Cataluña y el separatismo. Prometí ser breve y ya me voy pasando, y no puedo leerles unas notas más amplias que había perfectado, pero no me quiero privar de dárselas a conocer y las voy a colgar en nuestra página web, amisalas.es. Allí tienen la lección de leerlas, o no. También colgaremos una amplia lista de sus publicaciones imposibles de resumir. Ahora y acabo entregándole aquí, en su patria chica, Salas, que él nunca olvida citar, este diploma con el siguiente texto para hacerle socio de honor. Por su extraordinaria aportación al conocimiento de la economía española, como impulsor, investigador, divulgador y maestro de generaciones universitarias, y por su inextinguible amor a Salas. Repite la entrega. Sí, no, pero es que se voy a entregar unas cosas. Ay. Bueno, pues nada. Ya, ya. Voy.